El eje del mensaje de Jesús. ¿Listo? Bueno, vamos en esta noche a iniciar haciendo énfasis en un concepto que desde el Evangelio es muy importante, que aparece en Mateo capítulo 6:33 y que no lo hemos desarrollado ampliamente, pero pues tiene que ver también con eso, ¿no? En el pasaje de Mateo 6:33, Jesús dice a los discípulos, luego de la exposición del Sermón del Monte, les dice, busquen en primer lugar el reino de Dios, ¿sí? Y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. ¿Listo? Y entonces aparece el concepto del reino de Dios. ¿Listo? El reino de Dios. Busquen primeramente, pongan toda su atención en el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios o el reino de los cielos, que vienen a ser sinónimos. Cuando escuchamos la expresión reino de Dios o reino de los cielos, ¿qué nos viene a nosotros a la mente? ¿Qué es lo primero que a ustedes se les ocurre? Pensar en la expresión reino de los cielos. Muy bien. El reino de los cielos o el reino de Dios generalmente para nosotros tiene que ver como con un lugar, ¿sí o no? Con un lugar. Pero que ese lugar, pues, ¿dónde se encuentra? En el más allá, ¿cierto? En el cielo. Es decir, como algo remoto, como algo lejano. Pensar en el reino de los cielos, ¿sí? Cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente el reino de los cielos, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Qué significa eso? Significa que usted literalmente, si usted sigue entendiendo el reino de Dios, ¿cierto? Desde la externalidad de su ser, ¿cierto? Como algo ajeno a su ser, como algo diferente a su ser. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Para atender a ese requerimiento de Jesús, bueno, no a ese requerimiento, atender a esa sugerencia de Jesús, ¿qué tiene usted que hacer? Morir. Entonces, tenemos que pensar en morir, ¿cierto? Porque acá, como esto es algo desde la externalidad, esto es algo que se ve desde la visión que nos han enseñado como el cielo, ¿cierto? Como lo que está allá, como lo que nuestros ojos ven en el más allá, ¿cierto? Exacto. Es decir, nosotros lo estamos viendo como otra dimensión. Cuando nos dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de los cielos, ¿cierto? Lo entendemos como algo que trasciende a nuestra realidad física, a nuestra realidad material, a nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Entonces, cuando es entendido desde la externalidad del reino de Dios, cuando es entendido como algo que no está en nosotros, sino que está más allá de nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de la externalidad, nos referimos a eso, ¿cierto? Nos referimos a eso que está más allá de nosotros, ¿sí? Es algo que no nos contiene, ¿listo? Entonces, desde esa visión, atender a la invitación de Jesús, pues resulta muy complicado, porque el reino de los cielos, cuando se entiende como lo externo, se entiende como lo que está más allá de nosotros, pues es remoto, ¿sí? Es remoto e implica, como mi madre lo dijo, pues morir, ¿cierto? Implica que acceder a la totalidad del reino de Dios, a la totalidad del reino de los cielos, pues implica dejar esta dimensión física, ¿sí? Y eso, pues, nos pone en conflicto, ¿sí o no? Eso nos pone en conflicto. Eso nos pone en conflicto ¿con qué? Nos pone en conflicto con lo que somos hoy acá, ¿sí? Eso nos pone en conflicto con lo que estamos hablando los fines de semana. Porque los fines de semana estamos hablando de los sueños, de los anhelos, de los deseos, ¿sí? Estamos diciendo a la gente, venga, no dejen de soñar, no se permitan resignarse y creer que sus vidas ya tienen que ser así de aquí hasta que mueran, sino atrévanse a seguir soñando. Pero cuando se entiende el reino de Dios desde la externalidad, desde el más allá de nosotros, pues entramos en conflicto.
¿Por qué? Porque si usted va y revisa, buena parte de sus sueños y de sus anhelos y sus deseos, ¿a qué dimensión pertenecen? A este nivel, al nivel de lo físico y de lo temporal, al nivel del mundo. ¿Sí o no? Y entonces, buscar primeramente el reino de Dios y el reino de los cielos desde esta visión, pues significa morir a todo eso. ¿Sí? Es decir, ahí empezamos a entrar en un dilema interno, se nos empieza a generar una confusión muy profunda, porque para nosotros atender a los asuntos propios de la cotidianidad, atender a los asuntos propios de nuestra vida cotidiana, a los asuntos propios del día a día, ¿cierto? A todo aquello que anhelamos, que deseamos, al mejoramiento de nuestra calidad de vida aquí en la tierra, quizá a posibilitarnos mejores ingresos, a procurarnos un mejor vivir, etcétera. Todo eso, pues entraría un poco en riña con esta propuesta, porque implica que él no le puede dedicar el tiempo y el esfuerzo y la energía que le dedica a eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿De qué manera resolvemos este dilema? Porque esto nos plantea un dilema, esto nos plantea una confusión. ¿Sí? Y esa confusión pues se resuelve sencillamente con el mismo evangelio, ¿sí? Con la misma propuesta que Jesús viene a hacer. Eso le dice en algún momento a sus discípulos, no recuerdo el pasaje en este momento, pero les dice, cuando les digan que el reino de los cielos está allá, no crean, ¿sí? Y si les señalan que está allá, no vayan corriendo detrás de eso, ¿sí? Jesús les estaba mostrando a los discípulos que la propuesta que Él hace del reino de los cielos no es como regularmente a nosotros nos la han vendido, ¿sí? A nosotros nos han vendido la imagen del cielo como unas esferas, ¿cierto? Como unas capas a los que se va accediendo y en los que se va ascendiendo, ¿sí? Y en la última capa, en la más elevada, ¿quién está? Pues está la plenitud de la divinidad, está Dios, ¿sí? Y entonces el deseo de todo creyente es poder atravesar todas esas capas y llegar allá, ¿cierto? Llegar allá donde está Dios. Pero entonces resulta que ver el cielo, ver el reino de Dios como una externalidad más allá de nosotros, termina convirtiéndose en lo que los griegos definen como la utopía. ¿Sí? ¿Y la utopía qué es? ¿Cierto? La utopía es eso que anhelo, que deseo, que quiero, hacia lo que me hace mover. La utopía nos moviliza, ¿sí? Porque la utopía es el sueño, ¿sí? Y es el sueño visualizado, es el sueño al que me quiero acercar, pero corro hacia él y cada vez que me estoy acercando, ¿qué pasa? Esa es la utopía, se aleja, ¿sí? Que incluso hay un mito griego bien interesante para eso. ¿Mm? El mito del mortal al que le permiten cenar con los dioses del Olimpo, ¿sí? Y entonces él se comporta mal. Me olvido en ese momento el nombre del mortal. Y él se comportó mal en la mesa con los dioses. Y los dioses lo expulsaron. Y cuando los dioses lo expulsan, entonces lo condenan a vivir por el resto de su vida, de su eternidad, en un lugar en donde es como una lagunita, en un lago en donde hay un árbol, ¿cierto? Un peral y un laguito. Y entonces cada vez que él quiere beber agua, ¿sí? Él se agacha para beber agua y el agua del lago se seca. ¿Sí? Está ahí, está entre el agua. Y cada vez que coge sus manos para beber agua, el agua del lago desciende, se seca y no la alcanza. ¿Sí? Y el peral, cada vez que tiene hambre, cuando él va a acercar la mano al peral a coger el alimento, la pera o el árbol, y ese fue el castigo de los dioses. ¿Sí? El mito de Tántalo. ¿Sí? Ese fue el castigo de los dioses y de ahí nace el concepto de la utopía.
algo que tengo muy cerca, ¿cierto? Algo que está ahí, que ya estoy a punto de alcanzarlo, pero cuando lo voy a decir, cuando lo voy a coger, se esfuma, se va, ¿sí? Claro, es una utopía, porque vamos corriendo todo el tiempo detrás de algo, ¿cierto? Y en esta propuesta espiritual, como la plantean acá, pues el reino de los cielos es una utopía, ¿sí? El reino de Dios es una utopía porque es algo detrás de lo cual corremos, pero nunca lo alcanzamos del todo, ¿sí o no? Pero por supuesto, pero por supuesto. Pues es que eso es lo que lo mantiene a usted así, ¿cierto? Que lo va amarrando y lo acerca y no lo suelta, porque sí. Pero fíjese que la propuesta espiritual también hace eso, ¿sí? Porque la propuesta espiritual nos promete la felicidad, nos promete el reino, nos promete la dicha, nos promete la fusión con Dios, ¿sí? Y entonces estamos trabajando en eso, y cada vez que sentimos que nos acercamos, como que se aleja, ¿sí? Y por eso Jesús resuelve ese dilema, resuelve este tema del reino de Dios, del reino de los cielos, desde la externalidad como algo que está más allá de nosotros. Incluso en el canto, ¿qué es lo que cantamos cuando muere una persona? ¿Cierto? Allá en la sala de velación, ¿qué es lo que le cantamos? Y decimos que más allá del sol, ¿no? Más allá del sol yo tengo un hogar, o sea, más allá del sol, ¿sí? Y más allá del sol, pues, ¿dónde queda esa vaina? ¿Sí? Más allá del sol, ¿sí? O sea, eso está años luz. ¿Mm? Hace poquitico dijeron que descubrieron un planeta que tiene características, bueno, no descubrieron, identificaron los satélites un planeta que parece que tiene características similares al de la Tierra, ¿cierto? A nuestro planeta. Pero está de distancia, está a 146 años de aquí de la Tierra. ¿Ah? O sea, uno no le alcanza 2 vidas para llegar allá. Eso es una utopía, ¿cierto? Y más allá del sol yo tengo un hogar, o sea, nos vendieron la utopía de la externalidad del cielo, ¿sí? Nos vendieron la utopía del reino de Dios como algo que está más allá de nosotros, ¿sí? Y por eso es que sentimos acá esta confusión y por eso es que sentimos culpa cuando nosotros como que estamos muy materialistas. Y sentimos culpa cuando nosotros estamos como deseando mucho, ¿sí? Y sentimos culpa de querer mejorar las condiciones de vida, porque es que si yo me acerco a eso que materialmente quiero acá, entonces tengo que morir y renunciar a esto otro, ¿sí? Y entonces están ganando porque a nosotros nos han vendido la idea del dualismo, ¿sí? Nos han vendido una propuesta dualista, que en la propuesta dualista, ¿qué sucede? ¿Qué está separado? ¿Qué está separado? Está separado la materia ¿de qué? Del espíritu, ¿sí? ¿Qué está separado? ¿Mm? ¿Qué más está separado en esa propuesta dualista? ¿Sí? Está separado la materia del espíritu, nos han enseñado que está separado, que una cosa es lo terrenal, ¿cierto? Y otra cosa es lo celestial, ¿sí? Nos han vendido la idea de que todo esto está separado, ¿sí? Está separado, todo lo que tenga que ver con, está separado el cuerpo, ¿cierto? Lo que tenga que ver con el cuerpo, separado de todo lo que tenga que ver con el alma, ¿sí o no? Nos han vendido esa idea. Entonces nos han dicho que si yo trabajo y si yo me enfoco por este plano, como están separados, estos dos son las carrileras de un tren.
¿Y las carrileras de un tren cómo van? Los rieles de la carrilera ¿cómo van? Nunca se topan. Van paralelos. Siempre, siempre paralelos, pero nunca se topan. Así pasa con estos dos niveles, con estos dos planos, ¿cierto? Entonces, cuando el reino de los cielos se entiende desde el dualismo, pasa eso. Cuando se entiende como algo externo, cuando se entiende como lo espiritual, lo celestial y el alma, pasa que cuando yo de pronto le pongo atención a los temas de la materia, de lo terrenal y lo del cuerpo, entonces, ¿qué experimento? Entonces experimento culpa, experimento confusión, ¿cierto? Experimento pecado. Estoy mal, ¿sí? Estoy mal porque estoy deseando, ¿sí? No me estoy acercando a mi meta. ¿Mm? Y eso pues se convierte en un gancho, ¿sí? Ese es el gancho que nos va jalando de a poquitos, porque en nosotros pues todo esto va mentalmente, muy internamente, muy inconscientemente, todo esto sigue estando separado, ¿sí? Y claro, José, no cabe duda que entre más así, entonces cualquier individuo por espiritual se lo termina convirtiendo a uno en eso. O sea, esto no hago una apología, pero no hago una apología al tener siendo yo tal vez un protagonista de eso. Pero termina, entonces, ¿qué pasa? Que en la casa hay un vehículo, parte de mí es del vehículo, lamentablemente, parte de mí son las propiedades que hay, lamentablemente. Entonces, de alguna forma, es difícil encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque en la casa hay un carro que no usamos, casi, para venir acá, hay 50 millones de pesos para subir desde allá acá. Y entonces casi que yo soy el carro. No es el carro, hace falta una parte de mí. Entonces casi que lo material termina. ¿Cómo negar eso? ¿Cómo negar eso que si uno está acostumbrado a unas cosas, hoy en día ya no concebimos vivir? Ya no concebimos vivir. Entonces esas cosas de alguna forma hacen la invitación por eso. Que nuestra mayor atención sea lo espiritual. Es difícil decir yo me consigo amor, más difícil conseguirlo, porque si nosotros no hay igual la comunidad, si nosotros no hay movilidad, casi que entre más posesiones haya material, por eso padre. Pero entre más cosas más me amarran. Claro. Más necesitan las reuniones, más administraciones, más córrale, pues casi que pierdo mi atención. Es inevitable. Entonces, ¿cómo se encuentra un equilibrio? Si en todo caso eso lo absorbe. Claro. Pues es que es ahí donde es lo que estamos tratando de resolver, porque no cabe duda. Y lo que José está señalando, pues reafirma nuevamente la perspectiva dualista en la que hemos sido formados. ¿Sí? Ustedes y yo y la mayor parte de los seres hemos sido formados desde esa perspectiva dualista, que separa, ¿sí? Porque el dualismo lo que hace en nosotros es una separación de algo que no está separado. ¿Listo? La materia no está separada del espíritu, lo terrenal no está separado de lo celestial, ni el cuerpo está separado del alma. Pero cuando yo los separo, porque es la formación que he recibido, porque es la manera como he sido enseñado, entonces es allí donde entra el conflicto. ¿Sí? Es allí donde entra el desequilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros inclinamos la balanza hacia un lado. ¿Sí?
Porque cuando nosotros nos enseñaron esto, entonces, por ejemplo, decía uno de los filósofos griegos que el cuerpo es la cárcel del alma. Eso es una perspectiva dualista, ¿sí? Pablo lo dice, recogiendo el pensamiento griego. Pablo lo dice. ¿Qué dice Pablo de la carne? Pablo dice que él hace la dualidad entre la carne y el espíritu, ¿sí? Señalando que una va por un lado y el otro va por el otro. Es decir, acá desde esta manera de ver, no se concibe la fusión de estas dos cosas. Pareciera que fueran irreconciliables. ¿Cierto? El morir es ganancia. Renuncia al cuerpo, ¿sí? El cuerpo es el que usted lo está conduciendo al pecado, ¿sí? Con todos sus deseos. Darle rienda a sus deseos, a sus impulsos y todo eso lo está conduciendo, lo está separando de Dios, lo está separando, ¿cierto? Pues del alma, del espíritu, del cielo. Y entonces, cuando nosotros, pues José lo acaba de decir, ¿cómo dejar de pensar así si es que es la realidad? ¿Cómo dejar de pensar así si es que en la cotidianidad, pues cuando uno se entrega con alma, vida y sombrero a estos proyectos, pues descuida estos? ¿Sí? Termina absorbido por esa propuesta, ¿cierto? Me entregué a esto y dejé de un lado esto. No pasa así, claro, es lo que le pasa a la gente, pero ¿por qué le pasa? Y le pasa a la gente creyente también. O sea, esto no le está pasando solamente al que llamamos mundano. Eso no le está ocurriendo únicamente al que llamamos pagano, ¿sí? O no le pasa al que es ateo, no. Esto nos pasa a todos, creyentes y no creyentes. ¿Sí? Porque crecimos entendiendo o crecimos creyendo, pues que una cosa es más importante que la otra, o crecimos entendiendo que una cosa pesa más que la otra, o crecimos entendiendo y creyendo que una cosa es distinta a la otra o está separada de la otra. Jesús resuelve eso fácil, muy fácil, tan fácil que es muy complejo para nosotros entenderlo. ¿Sí? Jesús lo tiene claritico y en esta noche y ustedes lo han escuchado y lo hemos dicho varias veces acá en la comunidad, pero pues esa práctica de eso es compleja, porque Jesús ¿qué dice? El reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Cuando les digan, vayan allá, no lo crean. Cuando les digan, búsquenlo más, no, Jesús dice, no crean a eso, porque el reino de Dios está ¿dónde? Entonces Jesús nos habla de la internalidad, ¿cierto? Jesús nos invita a entender el reino de Dios como algo que nos lleva a entender el reino de Dios como algo que está acá, no en el más allá, no en el más allá, sino como algo que está dentro de nosotros. Exacto, el reino de Dios no es lo que yo veo con mis ojos allá del reino de los cielos, ¿cierto? Y todas esas capas que tengo que atravesar para llegar a Él, ¿sí? El reino de Dios no es los templos, el reino de Dios no tiene que ver con un espacio como tal hecho, construido, ¿cierto? El reino de Dios no tiene que ver con las bodas de oro, ni el mar de cristal, ni con las bodas del cordero, nada de eso. El reino de Dios tiene que ver con una condición. Claro, claro, ¿sí? Entonces, es algo que está dentro de nosotros. Ese pasaje, si me ayudan a buscarlo, creo que está en Lucas, ¿sí? Donde Jesús habla de eso. No crean. Jesús, el maestro, el máximo líder del cristianismo, le está diciendo a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, no crean en estas propuestas. ¿Sí? No separen lo que siempre ha estado unido. No sigan creyendo que por entregarse por completo a eso, tienen que dejar eso. O no sigan pensando que si se entregan por completo a esta propuesta, tienen que renunciar a esta. No.
Y vamos a ver un pasaje posteriormente que nos ayuda a comprender eso desde Jesús, desde el Evangelio. ¿Sí? Pero lo que quiero en esta noche enfatizar y la idea que quiero que en esta noche nos quede clara, que ya la hemos expuesto varias veces, pero hay que decirla con firmeza, es cambiar el foco, ¿sí? Cambiar la mirada de dónde es que está el reino de Dios, dónde es que está el reino de los cielos. ¿Mm? Claro, claro. ¿En dónde estuvo? Leámoslo. ¿Qué dice Lucas 17, 20 y 21? Vamos a leer Lucas 17. ¿Listo? Lucas 17, 20 y 21. ¿Qué es lo que Jesús dice? Es que lo está diciendo el maestro, lo está diciendo el líder, el máximo líder del cristianismo. Él está diciendo, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo voy a llegar el reino de Dios? Y él contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está. Ya viene incorporado. O sea, esto lo tenemos ya. ¿Sí? Eso lo tenemos. ¿Cuál es entonces el asunto? Que lo que dijo José, nos desviaron la mirada. ¿Sí? Pero terrible. Claro, claro que no hemos puesto la atención porque es que a nosotros nos desviaron la mirada. Incluso, ¿cierto? Nos han llevado a creer y pensar, nos han llevado a casi que a determinar, casi que a satanizar todo esto. ¿Mm? Porque desde esta propuesta, si yo quiero llegar a ese más allá, o sea, yo tengo que definitivamente, casi que, o sea, le toca a usted casi que irse a internar por allá en la montaña y nunca más volver a saber de todo esto. E incluso, mire lo que le sucedía a los monjes, ¿sí? San Agustín de Hipona lo relata en su libro Confesiones. Y San Agustín de Hipona dice que en su deseo de encontrar a Dios, ¿m? En su anhelo de encontrar a Dios, él se aislaba y se dedicaba a la oración, se dedicaba a la meditación. Y resulta que cuando de repente culminaba su oración y salía de su alcoba, de su recámara, sea al baño, a algún lugar, se le venía un mal pensamiento. Y entonces de nuevo se devolvía a su habitación y se latigaba. ¿Mm? Es que ni siquiera aislándose usted, ni siquiera metiéndose por allá en una burbujita, ni siquiera dejando de lado todo esto que llaman la pecaminosidad y dejando esa porquería música, ¿cierto? Y dejando de ver viejas y dejando usted, mejor dicho, sin nada, sin plata, sin nada, por allá metido. Allá le va a llegar todo lo que el mundo es. Todo. Claro.
Lo hace, pero se enfrenta a la realidad y es más agresivo. Entonces, La dualidad para lo humano y lo divino. claro, eso, sí, 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 tal cual, lo humano y lo divino, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Nos pusieron y por eso es que no podemos avanzar, porque nos metieron en un plano de lucha. Estamos peleando contra nosotros mismos todo el tiempo. ¿Sí? No avanzamos, no progresamos, no nos desarrollamos porque hay dentro de nosotros una lucha muy terrible. ¿Sí? Por eso Pablo lo dice, Pablo sí lo reconoce y dice, hay dentro de mí, hay una contienda, hay una lucha entre lo que quiero ser y lo que no quiero ser. No lo logró entender del todo, ¿cierto? Y no es fácil de entenderlo. Pero la propuesta de Jesús para mí, pues es muy bella porque Jesús resuelve todo este pedo con algo muy sencillo, diciéndoles, no vayan aquí, no vayan allá, dejen de escuchar esto, dejen de escuchar lo otro, y ¿qué hagan? Acá, acá. Concéntrense ahí. Cuando el Evangelio dice, pongan toda su atención, observen la expresión de la Biblia Dios habla hoy, pongan toda su atención, ¿cierto? Busquen primeramente, ¿sí? Es decir, hagan una prioridad, está refiriéndose a esto, no está refiriéndose a que usted tenga que lo que José dice. La expresión de José es muy bonita porque nos ayuda a entender esto. No está buscando, la propuesta de Jesús no está pidiendo un divorcio entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces usted tiene que renunciar por completo, que eso es lo que le hicieron a los sacerdotes. Renuncia al cuerpo, ¿sí? Estos manes con bien recalientes y con esas ganas de hacerle por allá la cuestión y no pueden. ¿Por qué? Porque les tocó, porque eso, les generaron un divorcio y por eso se vuelven pederastas, ¿cierto? Y por eso se vuelven promiscuos, ¿sí? Y son bien prostitutos algunos de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están negando algo, están negándole algo que Dios se los puso. ¿Quién le puso a usted los deseos? ¿Quién le puso a usted las ganas? ¿Quién le puso a usted el deseo, el anhelo de surgir, de salir adelante, ¿sí? De vivir mejor? ¿Quién se lo puso? Pues Dios. Pero no es que desde esta propuesta, ¿cierto? Pues todo esto es satanizado. ¿Mm? Es que no se preocupen que el pasaje que vamos a estudiar luego nos va a resolver un poco ese dilema, ¿sí? Pero lo que quiero que en esta noche tengan presente, lo que quiero que tengan presente en esta noche es que todo esto lo resolvemos si dejamos de estar mirando afuera. ¿Sí? El premio, ¿cierto? La utopía nos muestra el premio, pero nunca nos lo deja coger, ¿sí? El premio, que llámese el cielo, llámese Dios, llámese Jesús, llámese las bodas del Cordero, en lo que usted crea, el premio no está afuera. ¿Listo? El premio no está afuera. No es algo que usted tenga que salir a buscar y conquistar. ¿Sí? No es algo que usted tenga que atravesar. ¿Mm? El premio, ¿en dónde está? Acá. En lo que usted pone toda su atención. Por eso la ley de la atención es una de las leyes más poderosas del universo. En lo que te concentres, en eso te conviertes. En lo que pongas toda tu atención, eso será lo que se hará realidad. ¿Sí?
Entonces, vamos resolviendo el tema, vamos resolviendo el dilema, si logramos entender que cuando Jesús dice, pongan toda su atención en el reino de los cielos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos resolviendo ese problema si empezamos nosotros a cambiar el enfoque. ¿Sí? Si empezamos nosotros a realizar una búsqueda. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces lo que el ser humano tiene que estar, lo que el seguidor de Jesús tiene que realizar es una búsqueda. Exacto, tiene que realizar un descubrimiento. ¿De qué? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que descubrir? ¿Qué es? Por completo, por supuesto. La búsqueda, el descubrimiento no es de nada que esté afuera, porque lo que está afuera ya está dado. ¿Me hago entender? Lo que está afuera ya está dado. La plata que usted quiere y que necesita ya está dada, ya. ¿Listo? El amor de su vida ya está dado, ya está hecho, ya está fabricado, todo eso ya está dado. La casa que tanto anhela ya está hecha. ¿Listo? Todo lo físico, material, terrenal, corporal, ya está dado. La comida que usted se va a comer mañana ya está dada. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, por eso la mirada y el foco no puede estar puesto en lo que está afuera, en lo que está más allá de nosotros, sino en lo que está dentro de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Un verso que no habíamos abordado y que quizá no hemos podido entender del todo. Donde esté vuestro tesoro. Pero entonces no podemos terminar. Pero es que eso que está diciendo mi mami vuelve a caer en el pensamiento dualista. Es que cómo logro entender que todo lo humano, material, terrenal, corporal, no está desligado de lo divino, espiritual, celestial y álmico. No está desligado. Es que lo que tengo que entender es que no puedo seguir, eso no es fácil, ni yo lo he logrado, pero no es fácil pensar en términos de lo integrado. Estamos pensando todo ahora en términos dicotómicos. Estamos pensando todo ahora en términos separados. ¿Cómo convierto? No es convertirlo. ¿Cómo logro que lo humano, material, terrenal y corporal sea visto desde los ojos de lo divino, espiritual, celestial y álmico? ¿Cómo lo logro hacer? ¿Cómo puedo entender que cada peso que entra a mi cuenta, a mi billetera, que me pagan, sea mucho, sea poquito, como que usted lo haya decidido, porque eso es una decisión suya, pertenece a lo humano, a lo divino, está la energía de Dios allí subyacente? ¿Sí? No es separarlo, no es sentirme mal si me entraron más millones o menos, no es nada de eso, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver es con el foco, con la atención que yo le estoy poniendo, y el relato de la parábola del rico tiene que ver con eso. El rico, lo que Jesús está denunciando cuando habla Lucas el capítulo 12 que leímos en esta noche sobre el peligro de las riquezas, efectivamente el peligro de las riquezas, ¿cuál fue? Pues que el rico le puso toda la atención de su vida a este componente y lo separó de este. Pues que se divorció. Pero por supuesto, eso, el que amontona riquezas para sí mismo es pobre delante de Dios. O sea, el rico en ningún momento en la parábola
Él separó estas dos cosas, ¿sí? Él entendió desde su visión que el todo era esto, ¿sí? Claro, y el problema del ser humano siempre, fíjense que este pasaje fue escrito hace como 2000 años y el problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo que nosotros no hemos podido entender esto. A nosotros nos cuesta muchísimo entender eso. Entonces, si entendiéramos eso, hoy habríamos la casa. Claro, porque Bueno, a las 5 hay que parar, esto es vida. pues claro, Pero, digamos, no somos cuadriculados, entonces no. pero por supuesto, José lo acaba de decir muy bien. Si la gente pudiera entender desde esta visión, seguro que los procesos se les facilitaban más en todos los aspectos. La gente no ha podido entender y yo sí lo sigo afirmando. Para mí esto es una afirmación categórica, es casi que una tesis. Yo sigo creyendo que la espiritualidad bien vivida es generadora de riqueza. Riqueza en el sentido amplio del término, no solo económica, pero incluye la económica. ¿Es todo? Pues claro, es calidad de vida, es buen vivir. ¿Sí? Pero la gente no, lo que José dice, eso fue lo que le pasó al rico y esa es la denuncia de Dios al rico, ¿cierto? Necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? ¿Sí? ¿Para quién será? ¿Por qué? Porque nos han... Eso, yo voy a terminar con eso. Esta historia ustedes se la saben. Y termino con esa historia para conectarla con esta. En el librito de La culpa es de la vaca la relatan. ¿Sí? Dios crea la felicidad. Primero crea el ser humano y después crea la felicidad. Bueno, eso es lo que dice el libro, ¿no? No es que es así. Y entonces Dios le había otorgado todos los dones al hombre. Y le dice, me faltó entregarles un bien muy preciado que es la felicidad. ¿Sí? Voy a entregarle este don a los hombres. Y llama a 4 seres muy importantes, muy cercanos a Dios y les dice, mire, les voy a pedir un favor, le van a entregar este don, este regalo que le he hecho para la humanidad. Y los seres cogieron la felicidad en sus manos, ¿cierto? El don de la felicidad, el regalo. Y se sintieron plenos, realizados, maravillosos y dicen, ¿dónde podemos? Esto es tan bonito, tan valioso que si se la damos a los humanos no la van a valorar, no la van a apreciar. ¿Qué podemos hacer? Entonces algunos de ellos dijeron, no, escondámosla en el núcleo del sol, allá esa gente no podrá llegar. Y el otro les dijo, no, porque esos son inteligentes. Y seguro que con la tecnología que están desarrollando, un día llegan, perforan el sol y son capaces de encontrar. Y el otro dijo, metámoslo por allá en las profundidades más enormes de la Tierra, en el núcleo de la Tierra. ¿Sí? El otro dijo, tampoco por lo mismo, van a lograr alcanzarle. Bueno, y se generó una discusión. Y el último, que era el más sabio de todos, escuchó y dijo, yo sé dónde la vamos a esconder para que nunca la encuentren. Vamos a ir a esconderla en el corazón de cada ser humano y seguro que nunca la van a encontrar. ¿Se dan cuenta? Porque el ser humano, y José hizo una pregunta que yo no supe responder y quién sabe quién la podrá responder, el ser humano ¿a qué horas se divorció? ¿A qué horas planteó esta vaina, hombre? ¿A qué horas separó lo que no está separado? Y el ser humano, desde que experimentó ese divorcio, anda buscando el reino de Dios, que es la felicidad, ¿cierto? La felicidad es el reino de Dios. Esto es la felicidad. Esta es la plenitud. ¿Sí o no? El que encuentra esto encuentra todo, lo absoluto. ¿Sí? La plenitud. Y cuando el ser humano experimentó este divorcio, entonces, ¿qué sucedió? Que esto lo empezó a buscar ¿a dónde?
Cuando el ser humano dejó de mirarse a sí mismo y empezó a buscar afuera, creó esto. ¿Sí? Y cuando el ser humano crea esto, se pierde. Se pierde. ¿Sí? Cada vez uno entiende más que uno tiene problemas. Claro, O sea, a mí nunca se me olvida lo que me claro. y es algo que uno siempre Porque estamos buscando a toda hora algo o alguien que nos resuelva. Cuando, diga lo que exacto, que nos diga, exacto, eso es lo que dice Dalila, que nos diga lo que tenemos que hacer. Y Jesús nos está diciendo, no sean pendejos, hombre, no miren más para allá, no gasten, ¿cierto? No gasten ahí en eso, no le inviertan más tiempo, no le quemen más energía. los defectos de los demás. Y por eso Jesús dice, internense en ustedes, internense en ustedes. ¿Sí? Y vuelvo y repito, no lo voy a responder hoy, pero lo vamos a trabajar entre todos. ¿Será posible internarme en mí mismo en medio de la vida que estoy llevando hoy? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí? Claro, pero por supuesto. Y más que yo, sí renuncias, claro, pero más que renuncias yo iría a ajustes. Voy a hacer ajustes. ¿Sí? Voy a hacer ajustes, exacto, voy a organizar la agenda. ¿Sí? Es empezar a organizarlas. ¿Listo? Es empezar a organizar las prioridades. Esto es importante para nosotros, es importante, por eso estamos aquí en esta noche. A los que nos están escuchando es importante para ellos, claro, porque están sacándole un tiempo allá en sus casas para escuchar. Es importante. ¿Cómo logramos que esas cosas las empecemos a organizar, a jerarquizar, a nivelar? ¿Sí? Entonces, la conclusión, el reino de los cielos no es lo que nos han vendido. El reino de los cielos no es lo que nos han ofrecido. El reino de los cielos es algo que está más cerca de lo que nosotros nos lo imaginamos. Ahí está, presente. ¿Dónde está el reino de Dios? Le dijeron a Jesús. Está aquí entre ustedes, dentro de ustedes. Hace rato. ¿Sí? ¿Qué toca hacer? Exacto, exacto. Exacto. Es algo. Claro. Cuando uno se siente como, claro, de plenitud, de cierto, ahí estoy dentro del reino de Dios. Entonces, ¿sí ven que es muy fácil? Pero es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que es difícil. ¿Sí me hago entender? ¿Mm? Es lo que pasa con el cuentico este de la felicidad que les acabo de contar. Es tan fácil de encontrar, que a la vez es muy difícil. ¿Sí? Porque la mirada está puesta en otro lugar. Oremos.